Doctor Ramón Ramírez, buenas noches. Su saludo aquí al pueblo convenciano que le está escuchando a través del programa. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Les habla el doctor Ramón Ramírez Erazo, presidente del Movimiento Poder Ciudadano. Un saludo a los hermanos de la convención, tierra que conozco de punta a punta. He caminado por toda la provincia y también conozco casi todo el Cusco, desde Espinaro, Congate, Chincheros, Ollantaytambo, ¿no? Y tengo, digamos, buenos recuerdos del pueblo de Cusco. Y con mayor razón, ¿no?, del pueblo de Villabamba, donde también he estado presente. Les pido a todos ustedes, hermanos, en estos momentos finales de la tarea histórica que nos hemos propuesto, estamos terminando el proceso de recolección de firmas nosotros. Estamos al 95%. Debemos presentar la próxima semana el expediente al jurado. Es necesario, hermano, participar en la política acá en el Perú ante el fracaso de la clase política corrupta en el Congreso, que ustedes lo están viendo. El presidente del Congreso acusado con 8 años de prisión por estafa, tienen a la presidenta acusada por asesinato de 69 personas, 69 hermanos, tienen a la fiscal de la Nación denunciada por su propia fiscal superior, por su propia persona que trabajaba con ella con la Junta, lo ha denunciado por corrupción, jefatura de una banda criminal. Entonces hay una anarquía total en el Perú, hay un proceso de corrupción, es una gangrena estructural que desde hace 40 años, desde la época en que Fujimori llegó al poder, se ha extendido en todo el sector público. Si no paramos esto, hermanos, estamos entrando a un proceso de descomposición moral, de falta de moralidad en la función pública. Y si esto es así, ninguno de nosotros tiene garantías, porque un fiscal corrupto, un juez corrupto, un policía corrupto, un militar corrupto, un ministro corrupto, un gobernador corrupto, un alcalde corrupto, un regidor corrupto, un consejero corrupto, va a decidir el destino de tuyo y de tu familia. Y evidentemente que a ellos no les interesa el interés colectivo, el interés público. A ellos lo que les interesa es saquear el presupuesto, forrarse con 30.000, 20.000 soles de sueldo mensual, o coludirse en las obras públicas, y los pueblos olvidados de las tierras, que no tienen pistas, no tienen carreteras, no tienen agua, de tal. Es por eso, hermano, que tenemos que participar en política activa, tenemos que educarnos políticamente para decidir, porque tú eres el dueño del poder, tú eres el único que decide quién es el que va a gobernar este país, tú eres el mandante, ¿no es cierto? Y los funcionarios públicos, desde el presidente hasta el último funcionario del Estado, son servidores tuyos, porque tú les pagas su sueldo con tus impuestos. Pero acá esto se ha invertido. Esta gente son como caciques, son como sultanes, que han tomado el poder, se han expropiado el poder y hacen lo que le da la gana, no rinden en cuenta a nadie, y por eso que tus problemas en el Cusco no se solucionan. A ver, hemos escuchado esta introducción, doctor Ramírez Erazo, un análisis, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo en el Perú, la corrupción, una lacra social que nos afecta a todos. O sea, el discurso antisistema suena bonito, porque la gente está cansada de la corrupción. Entonces la pregunta frontal, ¿cómo evitar la corrupción en el Perú? ¿De qué manera? Si tenemos un poder judicial que está prácticamente manejado por el poder político, tenemos un ministerio público, el caso de la fiscal de la Nación, manejado por el poder político, tenemos un tribunal constitucional igual, que lo maneja el sistema político, la Junta, es decir, todo está diseñado para que la corrupción pueda enraizarse en el Perú, ¿no? Entonces, la pregunta cae de madura, ¿cómo luchamos contra ese flagelo? ¿Cuál es la fórmula? Mire, lo que usted dice es cierto. Nosotros tenemos un diagnóstico claro, no me voy a extender en esas variables. Yo soy doctor en ciencias económicas, soy un hombre que me dedico a crear riqueza, a generar proyectos de inversión, proyectos de desarrollo económico. Soy doctor en ciencias económicas y macroeconometrista, es mi especialidad. Yo he estudiado acá en el Perú y en el extranjero. Y yo tomo en cuenta la experiencia mundial, ¿no? Hay países que han tenido peores problemas que nosotros, como en Singapur, como en China, como en la India, como en Alemania. Alemania destruida luego de la Segunda Guerra Mundial, sin industrias, con todas las ciudades devastadas por los bombardeos.
al igual que Inglaterra. Y otros países, como en el caso más concreto, ¿no? En Singapur, acá en San Salvador, que es una provincia, el país de San Salvador, digamos, es un país que el tamaño de Quillabamba, más chico todavía. Y ellos han tenido problemas de banda, de corrupción, de saqueo, ¿no? En México, el presidente López Obrador. En Salvador, el caso concreto, mire, para arreglar el problema de corrupción, punto uno, tiene que tener un liderazgo. El presidente tiene que liderar la lucha contra la corrupción. No un ministro, no un alcalde, porque ellos no tienen el mando, no tienen el comando, no tienen presupuesto, no tienen cuerpos de élite. Segundo, tenemos que fijar penas severísimas, porque el actual catálogo de penas no sirve, se ríen, porque saben que si le ponen 10, salen pagando, digamos, el 3 por 1, 2 por 1 al segundo o tercer año. Se roban 10 millones de soles, invierten 100 mil soles en pagar abogados, poner secretarios, jueces, y se quedan con el resto 9 millones y pico de soles. Tenemos que cambiar los códigos penales procesales, la ley penitenciaria. Tenemos que cambiar la ley de la Fiscalía, del Poder Judicial. Tenemos que moralizar, tenemos que destituir, depurar sin ningún tipo de miramiento a todos estos jueces, fiscales, policías corruptos. Porque la corrupción florece, ¿no es cierto?, cuando hay impunidad. ¿Y quién genera impunidad? Genera impunidad la policía, los fiscales y los jueces, porque no sancionan drásticamente a los corruptos. Porque si se sancionara con dureza, los delitos serían menores. Eso está probado a nivel mundial. Tenemos que tener cuerpo de élites, usar la inteligencia, la tecnología, para poder detectar, ¿no es cierto?, y capturar a todos estos infractores. O sea, el problema de la corrupción no es un problema muy grave para un partido, para que un grupo, un movimiento, ¿no es cierto?, que quiera cambiar el país radicalmente. Por eso que nosotros somos humanistas radicales, no somos tibios, no somos políticos de media tinta, porque si no, no hacemos nada, ¿no? Claro, pero doctor Ramiro, Ramón Ramírez, sí, parece, claro, la decisión que pueda tomar el Ejecutivo puede ser buena, pero sin embargo, el sistema democrático, el sistema político en nuestro país está diseñado precisamente para la corrupción. La corrupción, por ejemplo, si usted va a ser un candidato presidencial y usted gana las elecciones, no va a tener mayoría en el Congreso de la República. Y ahí empieza el primer problema de corrupción. Va a tener que negociar con las bancadas, va a tener que trabajar al toma y daca para después desviarse de sus objetivos que ofreció en la campaña electoral. Entonces, ¿cómo lograr, digamos, esta lucha contra la corrupción en un Estado de derecho? ¿O es que el gobierno que entre, en el caso del movimiento Poder Ciudadano, va a ser un gobierno tipo Fujimori, ¿no? Cerramos todo y instalamos una nueva asamblea constituyente, lo manejamos, ¿no?, bajo la sombra para que pueda actuar de alguna manera con la energía, porque lamentablemente la clase política también está podrida. Entonces, ¿cómo luchar? ¿Cómo hacer realidad, ¿no?, de que este país pueda desarrollarse, pero sin corrupción? Usted tiene razón. Pero yo, escúcheme, no me gusta hablar cosas generales a mí. Yo tengo que tener un criterio de verdad. Yo soy doctor en filosofía, para decirle a la gente, ¿no es cierto?, que propongo esto y yo lo voy a cumplir. Fíjese, yo acudo a la experiencia histórica de otros países más grandes que nosotros. Es evidente, los sistemas políticos lo hacen los políticos, lo hacen con las leyes, lo hacen con los reglamentos, lo hacen en todas las instituciones. El problema acá en el Perú es que estos políticos están tan corrompidos que ya no tienen sentido de la moralidad, de la ética. Ellos lo que quieren es robar. Entonces para nosotros no es muy complicado el asunto. ¿Sabe por qué? Porque todos estos políticos que han gobernado, Humala, Alan García, Toledo, Castillo, Vizcarra, todos estos políticos han sido políticos corruptos y no han podido gobernar porque ellos han estado metidos en la corrupción, y un político corrupto es fácil de extorsionar y se le obliga, digamos, y deja de lado su programa electoral, su programa político. Pero cuando un político es un político honesto, así le planteen 50 acusaciones, 50 pedidos de vacancia, lo que quieran, no van a poder hacer nada. La mejor arma que tiene un político para concretar una política de gobierno, valga la redundancia,
es ser un hombre honesto, capacitado, sea preparado, no una persona improvisada, una persona que tenga un equipo de hombres, de líderes, ¿no es cierto? Porque no es trabajo de una sola persona, que tenga un programa de gobierno viable, financiado, ¿no? Que sepa llegar al pueblo, porque el pueblo en estos momentos no confía, no cree, porque ha sido engañado muchas veces, y pensará pues que nosotros, ¿no es cierto?, somos más de lo mismo. Pero yo les digo, hermanos, vean ustedes mi trayectoria política. Yo trabajo desde los 15 años. He tenido cierto éxito en la vida. Yo soy profesor principal, catedrático principal en la Universidad de San Marcos. He sido director de la escuela de posgrado en esa universidad, en la Universidad de Canadá-América. Soy empresario. No tengo antecedentes de ningún tipo. No tengo vicio, no soy borracho, drogadicto. No soy marihuanero como Antauro Humala. ¿Qué ejemplo podría darles a la juventud? No, si yo soy un consumidor de drogas. Entonces a mí no me podrían agarrar, a mí y al equipo del MPC, que son gente honesta, capacitada, trabajadores, profesionales, técnicos. No podrían ser objeto de ninguna extorsión. Al político se le extorsiona cuando tiene rabo de paja. Yo no tengo rabo de paja y por eso te puedo hablar en voz alta. Entonces nosotros, de acuerdo al sistema, al modelo que tenemos, es suficiente que nosotros tengamos el Poder Ejecutivo, así tengamos minoría en el Parlamento. Lo óptimo sería tener una mayoría, pero nosotros no vamos a cubiletear, yo no voy a transar con ningún corrupto, yo no voy a hacer el toma y daca, porque no lo necesito, porque yo tengo facultades extraordinarias según el sistema legislativo, el sistema constitucional, para hacer una política de gobierno eficaz, desarrollar el país, generar en la sierra una gran revolución agraria, hacer obras públicas, generar empleo, 2 millones de empleos en 5 años, para generar, digamos, viviendas, programas multifamiliares, para irrigar, hacer irrigaciones. Doctor Ramón Ramírez, el movimiento, sí, para hacer un poco más dinámica la entrevista, déjame hacerle algunas preguntas. ¿El movimiento Poder Ciudadano es un movimiento político coyuntural o es un movimiento que nace para quedarse en el espectro, en el escenario político? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque todos ofrecen lo que usted está diciendo. Varios personajes que han sido presidentes nos han ofrecido lo mismo. Nos han dicho, yo tengo hoja limpia, yo soy una persona, bueno, está bien. Usted es un catedrático, seguramente de una intachable trayectoria. Puede ser cierto, pero insisto la pregunta. Lamentablemente nuestro país, ¿no?, está sumido en no solamente en la miseria, sino también en la ignorancia y en la corrupción, por supuesto. Hay mucha gente que no le interesa la política. Hay muchos jóvenes que no le interesa un pepino la política. Entonces, ¿no cree usted que el movimiento Poder Ciudadano debería trabajar en la forja de valores éticos, de valores cívicos, ¿no?, de una reforma del sistema educativo? ¿Para qué? Para que el país tenga ciudadanía. Ahora vemos gente que no son ciudadanos, con el DNI supuestamente son ciudadanos, pero no van a votar, no les interesa votar, o van a votar porque le han ofrecido una dádiva. Es decir, usted puede tener buenas intenciones, pero ¿qué pasa si el elemento humano en el país no está bien? No está bien alimentado, no tiene trabajo, no tiene preparación, no tiene formación política. Entonces, ¿cómo lo van a apoyar a usted? Por eso decía, ¿el movimiento Poder Ciudadano es coyuntural o piensan ustedes trabajar, por ejemplo, en la capacitación, en la sensibilización, en el adoctrinamiento de esta clase política, de los jóvenes sobre todo, para que puedan respaldar un gobierno como el que usted propone? Porque si usted llega al poder, le va a pasar lo que ha sucedido con Pedro Castillo, con Toledo. Es decir, el sistema corrupto se lo va a absorber a usted, ¿no cree? No, en lo absoluto. Y la prueba es mi historia de vida, ¿no?, y la historia de vida de la gente del movimiento, ¿no? Nosotros somos un movimiento no electoral, eso lo quiero dejar con toda claridad. Nosotros somos un movimiento de conciencia, es un movimiento de largo plazo. Nosotros no estamos por obtener una curul y ser congresista o senador. Eso no nos interesa a nosotros. Porque si yo deseo en la próxima elección voy como cabeza de lista de cualquier partido, yo salgo como senador. Pero no tiene ningún sentido, así como nosotros, líderes del movimiento, son gente capacitada. Nos hemos dado cuenta que todos estos partidos están putrefactos porque están contaminados, están con septicemia. No hay posibilidad de cambio, de transformación. Nosotros somos un partido de liberación del pueblo. Y para eso nosotros tenemos un programa de gobierno estructurado,
los 6 ejes fundamentales, ¿no? Que uno de ellos es la parte ética, la parte de educación, de cambiar, digamos, el sistema de valores actuales. El sistema de valores que tenemos son valores neoliberales, hedonistas, que buscan el lucro. Y tú por dinero matas, hoy día matas por 200 soles, o las mujeres se prostituyen por una comida, porque así lo han hecho los neoliberales desde el año 90, le han lavado la cabeza acá a los peruanos, en América Latina. Es un modelo de dominación, es un sistema de dominación elaborado por equipos de psicólogos. Acuérdense de la Alemania nazi, cómo los nazis sometieron a todo el pueblo alemán. La misma política la han aplicado los neoliberales que tienen el poder desde el año 90 acá en el Perú. Y no me puede usted comparar pues con Humala, con Toledo, con Castillo. Son gente absolutamente incapaz, corrupta. Yo no soy incapaz, yo soy un hombre que tiene 7 doctorados escolarizados, 7 maestrías, 4 profesiones. El pueblo, lo que pasa es que el señor engañado Toledo no es economista y le hizo creer que era profesor de Harvard. El señor Alan García decía que era doctor, no era doctor cuando estuvo en París. ¿A qué se dedicaba? La bohemia. El gran mitómano, gran mentiroso que engañó a los peruanos en 2 gobiernos. Gobiernos fracasados, al igual que la Acción Popular. Han gobernado 10 años el país, del 63 al 68 y del 80 al 85. El fujimorismo, ¿qué cosa es? Es un movimiento corrupto, de cáncer, que ha degenerado la política peruana desde el año 90. Este país, digamos, por culpa de Keiko Fujimori, los fujimoristas han convertido al Perú en una chacra donde no hay anarquía, no se puede gobernar, porque chantajean, extorsionan con una mayoría que tienen en el Congreso. Pero ¿por qué lo chantajean? ¿Por qué chantajean por ejemplo, por qué vacaron a Castillo? Porque Castillo era un corrupto, puede ser un ignorante, un incapaz, un tipo que no tenía decisiones, no tenía personalidad. Y el día 7 de diciembre, digamos, lo empujaron, le soplaron al oído una tontería y se puso a leer un manifiesto. El señor, yo he conocido a Castillo, no tiene la mínima noción de lo que es ser un estadista. Y así por el estilo le podría decir de cada uno de ellos. Nosotros tenemos otra opción diferente, otra visión de la política. Nosotros estamos haciendo una escuela de líderes, no para formar a los estudiantes, a los jóvenes. No en una política partidaria, sino en una política de mediano plazo, para que ellos sepan, ¿no es cierto?, lo que es ser ciudadano, lo que es ser parte de una república. Porque ustedes, hermanos, en el Cusco, los ciudadanos son los dueños del poder. A ustedes les han expropiado el poder. Y ustedes no se dan cuenta y le meten el cuento de que la política es sucia, de que la política no sirve. ¿Quiénes han montado este cuento? Ese 1%, esa élite, que es la que durante 40 años les ha hecho creer a ustedes que esto es cochino, es sucio, por lo tanto no te metas, déjame a mí la sociedad. Y van a vivir así, si ustedes creen eso, van a vivir 50 años más, 60 años más, y ustedes toda la vida van a ser pobres, van a estar en la miseria, van a estar en la ignorancia. Nosotros somos un movimiento de conciencia, un movimiento de transformación, un movimiento radical que va a cambiar las estructuras económicas, políticas, sociales, culturales, morales, éticas. Y lo vamos a hacer sencillamente porque tenemos la convicción. No vamos a transar con los corruptos, porque si vamos a transar con los corruptos, mejor no hacemos nada, pues no. Finalmente, doctor Ramón Ramírez Erazo, líder del movimiento Poder Ciudadano. ¿Qué piensa usted sobre el gas de camisea? Lamentablemente, en el gobierno de Ollanta, ¿no? Se ha concretado, ¿no es cierto?, una venta, vamos a decir, de nuestro gas a precios ínfimos, ¿no? Ahora nosotros tenemos que comprar, tenemos que pedir permiso a los dueños para tener un poquito de gas. Quillabamba, la convención, ¿no?, se suponía debería tener el gas a domicilio y eso es una utopía para nosotros hoy en día. ¿Qué piensa usted sobre este proyecto? Ahora va a vencer ya el contrato, ¿no?, de 30 años y se va a renovar este contrato. ¿De qué manera se debe renovar el contrato? Porque lo que se ha hecho es firmar un contrato a favor de las grandes transnacionales y de espaldas al Perú, a tal punto que ahora tenemos que pedir, como le digo, un favorcito a los dueños para que nos dejen un poco de gas. ¿Qué tal negocio chino, ¿no?, que ha hecho el Perú? Eso es consecuencia, pues, de la traición, ¿no?, de la vendetta, ¿no?, de Humala, de Alan García, de Toledo, ¿no?, que le regalaron el gas. El gas de Canicea era un recurso que la Shell había descubierto y solamente lo que había que hacer, yo no había que hacer exploración, solamente poner ahí los tubos y tender los gasoductos a la zona de distribución. Pues no se puede comprender cómo esta gente antipatriótica que no tiene sentido de patria
haya traicionado, haya engañado a los cusqueños y a todos los peruanos. Nosotros, fíjese, experiencia histórica, México en un año ha hecho gasoductos, ha hecho refinería, el gobierno mexicano. En Argentina han hecho gasoductos, Vaca Muerta, un yacimiento que le produce a Argentina casi la tercera parte de sus exportaciones. Acá lo que ha hecho el Perú le han regalado con los contratos ley, por eso que nosotros somos partidarios de anular esta constitución fujimontesista, que es el instrumento de la corrupción y del saqueo del Perú. Son más de 450.000 millones de dólares que se han robado del año 90, queridos hermanos. Date cuenta, esa plata se debió quedar en el Perú. Se han llevado los minerales, se han llevado el gas, se han llevado todos los recursos al extranjero y le han dejado migajas a los peruanos. Entonces, este problema de gas es fácil de solucionar. Existe inversión, hay dinero, hay capitales en el exterior, hay tecnología. Y en el Cusco se puede tender un gasoducto que llegue hasta Puno y que dé una vuelta por Arequipa. Se puede instalar plantas petroquímicas para generar abono y usarlo en toda la tierra del Perú. Pero ¿qué cosa? ¿Por qué no se hace? Porque estos presidentes ladrones, ¿no es cierto?, reciben 20, 30 millones de dólares y entregan todos esos recursos a las grandes empresas transnacionales. Porque eso es una decisión política. Tú no necesitas acá permiso del Congreso, porque el presidente tiene poderes presidenciales a través de decretos de urgencia para hacer esos proyectos. Y tiene que ser pues un presidente patriota, ¿no? Un patriota que piense en el pueblo, que le solucione el problema de la comida a los peruanos, el problema de la vivienda, el problema de la energía, del gas, el problema de las pistas, el problema de la salud. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Esa es nuestra tarea. Para eso estamos participando en política. Porque nosotros no vamos a estar pues en lo que ustedes están viendo actualmente, ¿no? En el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en la Fiscalía, en el Tribunal Constitucional de Fujimorista. Eso parece una comisaría, un lío de comadres. No son gobernantes, no son parlamentarios, están que se autodenuncian entre ellos. El Congreso es un circo. Y la Fiscalía de la Nación está al mejor postor, y el Tribunal Constitucional Fujimorista es un tribunal para ricos, donde las grandes corporaciones venden, pagan a los estos mercenarios, a 4 mercenarios de los 7, y le regalan, digamos, dinero a través de exoneraciones tributarias. Todo eso tiene que cambiarse, y para eso tiene que tener un presidente, un estadista, un líder, ¿no es cierto?, que señale el camino. Y esto no es autoritarismo, porque lo de Fujimori fue una dictadura cívico-militar, con un grupo de asesinos, con Montesinos a la cabeza. Nosotros no necesitamos de eso. Nosotros vamos a usar inteligencia, vamos a usar la capacidad, el trabajo en equipo, relaciones internacionales con las superpotencias, que nos quieran acá a nosotros, ¿no?, ayudar a cooperar con nosotros sin ningún condicionamiento. Muy bien, doctor Ramón Ramírez Erazo, líder del Movimiento Poder Ciudadano. Ha sido grato conversar con usted. Esperemos que no sea la primera. Ojalá que cuando llegue aquí a Quillama nos visite al sede de TVQ. Buenas noches. Con todo gusto, y lo felicito por su programa. Veo que usted es un hombre muy leído, muy culto. Eso es lo que necesitan los hermanos, los peruanos, de los comunicadores. Yo soy periodista colegiado. Tenemos que educar al pueblo, tenemos que decirle lo que es ser ciudadano, lo que son sus derechos. Ellos son dueños del poder acá, sino que no se dan cuenta. Y viven en la miseria porque ellos quieren y cada 5 años eligen a sus verdugos. Hermanos, no sean masoquistas, ya basta, quítense la venda de los ojos. Hay alternativas, nosotros somos un partido posible, viable. Tienes que creer en nosotros, hermano. Yo sé que tú no crees en nadie, pero tienes que creer. No tienes opción, hermano, en estos momentos. Gracias. Muy bien. Gracias, doctor Ramón Ramírez Erazo, líder del Movimiento Poder Ciudadano.